Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a hacer un viaje, un recorrido profundo, fascinante, pero también bastante serio, directo al interior del cuerpo humano. Nuestro objetivo aquí es desentrañar una realidad médica súper importante, basándonos estrictamente en los datos clínicos. Vamos a ver cómo una condición general del organismo afecta estructuras literalmente microscópicas. Miren, a nivel global, la diabetes es una de esas condiciones que avanza en el más absoluto silencio. Durante años, no hay alarmas, no hay dolor visible, no hay ningún trauma en la superficie. Todo ese desgaste ocurre allá adentro, en la quietud de nuestra anatomía. Por eso, este tema requiere nuestra máxima atención. Vamos a examinar paso a paso el daño renal causado por la diabetes descontrolada. Queremos que quede absolutamente claro cómo se desarrolla todo este proceso, yendo desde lo más grande del órgano hasta la célula más pequeñita. Así que preparémonos para iniciar este viaje microscópico con la seriedad y la pausa que amerita. Esta es nuestra ruta de hoy. Número 1. La anatomía básica del riñón. Número 2. Explicaremos qué son el glomérulo y la nefrona. Número 3. El proceso metabólico de filtrado. Número 4. El daño por la alta glucosa. Número 5. La progresión a la diálisis. Y finalmente, número 6. La enorme importancia del control glucémico. Comencemos con la sección 1. Anatomía básica del riñón. Para entender la magnitud de cualquier daño orgánico, primero tenemos que apreciar la genialidad del diseño original, ¿verdad? La anatomía humana es una auténtica maravilla de la ingeniería biológica. Cada pieza tiene un propósito innegable y un lugar exacto. A nivel macroscópico, el cuerpo humano posee exactamente dos de estos órganos vitales, un riñón izquierdo y un riñón derecho. No uno, sino dos guardianes silenciosos ubicados en la parte posterior del abdomen. Este número, el simple hecho de tener un respaldo biológico, nos dice muchísimo sobre lo crítica que es su función. Operan de manera simultánea, constante, sin detenerse un solo segundo. Trabajan filtrando toda la sangre del cuerpo humano decenas de veces al día. Antes de ir a la catástrofe microscópica, visualicemos estos dos órganos robustos, trabajando en perfecta armonía, manteniendo ese delicado equilibrio que sustenta la vida minuto a minuto. Pasamos a la sección 2. Glomérulo y nefrona explicados. Vamos a hacer un acercamiento profundo. Al hacer este zoom microscópico, nos encontramos con una estructura absolutamente crucial, el glomérulo. Glomérulo es una palabra que vale la pena memorizar. Los datos clínicos establecen que el glomérulo es la unidad funcional base que está escondida en lo más profundo de los riñones. Y ojo, no es solo un pedacito de tejido inerte, es literalmente el epicentro operativo del riñón. Es esa estructura arquitectónica fundamental que le permite al órgano mantener la sangre completamente purificada. Imaginen el glomérulo como un centro de comando de altísima precisión. Si esta unidad base se daña, toda la arquitectura funcional del riñón simplemente colapsa. Pero la complejidad biológica va un paso más allá. Justo adentro del glomérulo vive la nefrona. Tratemos de visualizar esto como si tuviéramos una imagen microscópica en resolución 8K frente a nosotros. La ciencia define a la nefrona como un conjunto de vasos sanguíneos, pero con un nivel de especialización increíble. Es como un laberinto diminuto, una red enmarañada y súper delicada de tubos capilares que son infinitamente más delgados que un solo cabello humano. Toda esta red, la nefrona, está encapsulada ahí adentro del glomérulo. Y bueno, aquí es exactamente donde radica su mayor vulnerabilidad. Son pero tan delgados y frágiles, lo cual es vital para purificar líquidos. Pero, como veremos más adelante, eso mismo los hace súper susceptibles a sufrir daños irreparables ante condiciones tóxicas prolongadas. Y aquí es donde la cabeza te da vueltas al pensar en esta maravilla anatómica. Las investigaciones nos dicen que el cuerpo humano contiene cientos de miles de estas unidades funcionales. Cientos de miles. Cada riñón guarda una multitud inmensa de estos complejos superdelicados, trabajando todos al mismo tiempo, en cada fracción de segundo. La inmensidad de este número es realmente sobrecogedora. Imaginen el volumen monumental de glomérulos y nefronas operando en perfecta sincronía. Es una verdadera sinfonía metabólica constante, orquestada a una escala totalmente imperceptible para nosotros, donde cientos de miles de redes capilares sostienen nuestro equilibrio interno de manera perpetua. Llegamos a la sección 3, el proceso metabólico de filtrado. Entonces, al ver esta inmensa red de capilares, la gran pregunta es, ¿qué hacen exactamente en cada segundo?
Bueno, la explicación clínica reduce este milagro biológico a 3 acciones mecánicas implacables. Paso 1. El intercambio. Aquí, los elementos se ceden y se reciben a través de las paredes ultrafinas de los vasos sanguíneos. Paso 2. La reabsorción. El cuerpo, que es increíblemente sabio, recupera rápidamente todo lo que es esencial para sobrevivir. Se reabsorben sales vitales, minerales imprescindibles y agua pura para mantener todo el organismo hidratado y en equilibrio químico. Y paso 3. El filtrado metabólico. Esta es la culminación del proceso. Aquí se separa definitivamente lo vital de lo tóxico y se expulsan esos desechos metabólicos que de otro modo nos envenenarían. Intercambio, reabsorción, filtrado. 3 pasos exactos y meticulosos que ocurren incesantemente. Ahora entramos a la sección 4, daño por alta glucosa. Aquí es donde la historia se complica. Tristemente, todo este entorno anatómico impecable es altamente susceptible a ser invadido. Cuando la sangre se satura de azúcar, ese mismo flujo que viaja por estos canales perfectos se convierte en el agente destructor. Hay un punto crucial en la experiencia médica que lo resume así. La glucosa alta genera daño en los vasos más pequeñitos. Esa frase encierra una gravedad enorme. El exceso de glucosa en la sangre es intensamente corrosivo. Para que nos demos una idea, a nivel microscópico, podemos imaginar que los cristales de azúcar actúan casi como minúsculos pedacitos de vidrio, como esquirlas microscópicas que van rasgando y erosionando las paredes internas de esos capilares tan frágiles de la nefrona. Y son precisamente esos vasos diminutos los que reciben el impacto directo, inicial y devastador de este ambiente tóxico, sufriendo heridas irreversibles. La consecuencia directa de toda esta agresión es un efecto dominó que no perdona. A medida que esa glucosa alta fluye sin control, día tras día, año tras año, el daño microscópico inicial no se detiene, se propaga implacablemente. Los textos médicos nos indican que este daño constante a los vasos más pequeñitos empieza a destruir, de manera sistemática y progresiva, las unidades funcionales completas. El glomérulo sufre, la nefrona se deteriora, todo ese delicado mecanismo de intercambio, reabsorción y filtrado comienza a colapsar. Van cayendo unidad por unidad, reduciendo fatalmente esos cientos de miles de estructuras hasta que solo queda un tejido cicatrizado e inútil. Sección 5. Progresión a la diálisis. Con la destrucción paulatina de estas unidades, el daño se acelera hacia un panorama clínico que es sumamente grave. La literatura médica nos traza una línea de tiempo bastante sombría. Todo comienza en una etapa de enfermedad renal inicial, que suele ser peligrosamente silenciosa. Pero si ese ambiente tóxico de alta glucosa no se detiene, el camino nos lleva directo e inevitablemente a una condición clínica terminal, la diálisis o hemodiálisis. Hablamos del colapso total de esta ingeniería biológica. Es ese punto crítico donde cientos de miles de unidades han fallado por completo y ahora se requiere una máquina, una intervención artificial masiva para purificar la sangre de manera mecánica y evitar un desenlace fatal. Ese contraste brutal entre la silenciosa autonomía inicial y la dependencia absoluta de una máquina nos muestra la cruda realidad del deterioro renal progresivo. Finalmente, la sección 6. Importancia del control glucémico. Frente a este avance tan alarmante, la ciencia médica subraya una solución clara. Esto no se trata solo de conocer el problema, sino de entender cómo podemos empoderarnos. Todo se reduce a estas premisas fundamentales. Primero, controlar los niveles de glucosa en la sangre. Esa es la raíz absoluta de la prevención. Es apagar el agente corrosivo desde su origen para detener esas esquirlas microscópicas de azúcar antes de que desgarren los capilares. Segundo, al hacer esto, logramos proteger las unidades funcionales del riñón, manteniendo intacta esa red de glomérulos y nefronas que purifican nuestra vida. Y tercero, gracias a esta protección celular inquebrantable, prevenimos la progresión del daño crónico, evitando a toda costa tener que depender de una máquina. El control glucémico es, literalmente, el escudo definitivo para salvar nuestro proceso de filtrado. Este viaje, desde la grandeza de nuestra anatomía hasta la destrucción microscópica de las nefronas, nos lleva a una reflexión ineludible. El diseño del cuerpo humano es verdaderamente extraordinario, sí, pero la fragilidad de sus vasos sanguíneos frente a una enfermedad crónica descontrolada es una verdad médica innegable.
Sabiendo ahora exactamente cómo la glucosa alta destruye de manera sistemática y progresiva estas unidades vitales, y entendiendo la profunda amenaza que representa perder la autonomía física frente a una máquina de hemodiálisis, la pregunta fundamental que debe quedar resonando es: ¿qué medidas de prevención, qué disciplinas diarias y qué estrategias de salud se están priorizando realmente el día de hoy para mantener este control metabólico indispensable? Esta es una reflexión que exige un compromiso absoluto y continuo con el cuidado de nuestro organismo, mucho antes de que el silencio anatómico se convierta en una emergencia irreversible.